Hola, bienvenidos una vez más a su canal. Espero y estén bien y disfrutando de este cuerpo base que estamos realizando para princesas. En el tutorial anterior realizamos los brazos y las piernitas y llegamos hasta la vuelta 30, donde hicimos en el último punto bajo un cambio de color. Y lo hicimos en la segunda piernita, pues recuerden que en la primera sí pueden cortar la hebra. Entonces continuemos con el cuerpo. Continuando con el cuerpo, luego del cambio de color, haremos la vuelta 31. Iniciaremos esta vuelta con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que he buscado es que esta puntica nos quede hacia el frente. ¿Vean? Entonces, ahora haremos 2 cadenas. 1 y 2. Y haremos la unión de las piernitas. En esta piernita comenzaremos contando a partir de donde terminamos, o sea en el siguiente punto, 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el tercero, ahí haremos la unión y comenzaremos a hacer los 14 puntos bajos de esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sujeten esta hebrita. 11, 12. Ahora la vamos a asegurar. La van a dejar ahí. 12. Este es el punto 13. Vean que la dejé por el centro, es para asegurarla y a su vez esconderla un poquito. Y este sería el 14. ¿Ven? Y ahí está segura. Entonces, en las 2 cadenas que hicimos, ahí haremos 2 puntos bajos. Por detrás, a ver, les muestro la cadenita. Por detrás, esta es la parte de adelante y esta es la de detrás, justo en este huequito que se ve aquí. Entonces ahí harán 2 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2. Y en la pierna que comenzamos, ahí haremos los 5 puntos bajos que restan de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean cómo ha quedado esta vuelta. Así van quedando la unión de las piernitas.
Ahora sí, desde la vuelta 32 y hasta la vuelta 36 estaremos tejiendo 32 puntos bajos. Y es que la vuelta 31 la terminamos con 32 puntos bajos. 14 que tenemos en esta pierna y 14 en la otra son 28. Hicimos 2 puntos bajos acá atrás, son 30. Y estas dos hebritas que nos quedaron de estas dos cadenas también contarán como puntos para la siguiente vuelta. Por ello son 32 en total. Entonces vuelvo y les repito, desde la vuelta 32 hasta la 36 estaremos tejiendo 32 puntos bajos sin aumento ni disminución. Entonces continuemos con la vuelta 32. Marcamos y estaré tejiendo hasta las dos cadeneticas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces en esta hebrita que nos quedó de las cadenas, vean, ahí haremos 2 puntos bajos, o sea, uno en cada hebrita. 1, repito, perdón, 1 y en el siguiente otro más. 2. Mucho cuidado, no se vayan a saltar este puntico, ahí toca hacer punto bajo porque queda un poco justo. Vean, este es el punto que le sigue, no se lo vayan a saltar, si no la cuenta no les va a dar. Entonces así continuarán haciendo puntos bajos sin aumento ni disminución durante toda la vuelta y en las vueltas que siguen hasta la 36. Ya hemos tejido hasta la vuelta 36. En la vuelta 37 estaremos haciendo 6 puntos bajos, una disminución durante 4 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 28 puntos. Pero en el último punto haremos cambio a color piel una vez más. Entonces comencemos. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución, tomando las dos hebritas delanteras de los dos siguientes puntos. Y así repetirán 3 veces más, 6 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta. Y recuerden que al llegar al último punto, ahí haremos cambio de color. Perdón, dije el último punto y me estaba refiriendo a la disminución. Entonces vean qué simple. Toman las dos hebritas delanteras, toman lazada, la pasan por las dos hebras y una vez que tienen las dos hebras en el gancho, pues cortan la hebra y hacemos el cambio de color. Comenzaremos a utilizar nuevamente y ya para el resto del cuerpo, pues el color piel. Hagan su nudito, un nudito común. Y una vez ya listo el nudo, pues terminan de hacer el punto bajo, o sea, la disminución. Ahora sí, en la vuelta 38 haremos 28 puntos bajos sin aumento ni disminución. Aquí no es necesario marcar, voy a quitar el marcador por ahora, pues es un cambio de color. Y harán 28 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1,
2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 39 estaremos haciendo 5 puntos bajos, una disminución durante 4 veces y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos. Pongamos el marcador. Entonces comencemos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Entonces así repetiremos 5 puntos bajos, una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. Ya he terminado la vuelta 39. Entonces, desde la vuelta 40 y hasta la 48 estaremos haciendo 24 puntos bajos sin aumento ni disminución. Pongan su marcador y comencemos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos sin aumento ni disminución hasta terminar esta vuelta y así continuarán de igual forma hasta la vuelta 48. Ya he tejido hasta la vuelta 48 y antes de continuar quiero rellenar un poco, pues es mejor rellenar ahora un poco y no luego que ya comience a cerrar. Ahora, ¿qué yo les recomiendo para rellenar? Pues recuerden que luego estaremos introduciendo un tubito de silicona, un poco grueso por cierto. Pues yo les recomiendo lo siguiente. Yo tomo una motica y voy incorporando en un lado primero, luego en el otro y así, como a los lados. No es que en el centro no vaya a rellenar, sino que poniendo así por moticas hacia los lados, siempre pues nos quedará un espacio por donde lograremos introducir la silicona o el alambre, lo que sea que usted desee utilizar. Yo recomiendo el tubito de silicona, pues en mi caso, pensando en mi bebé, que es para quien quiero hacer una colección de princesas, pues se me hace que un tubito de silicona es menos peligroso que un alambre, que un limpiapipas. Siento que además un tubito de silicona la bebé puede inclinar la cabecita y ella por sí sola va a volver a su lugar. Y esto es muy bueno, pues los bebés no saben controlar un alambre. Pero bueno, este es mi criterio muy personal. Usted use lo que a usted más le guste. Entonces, pongamos moticas así en un lado. Recuerden que nos faltaba un poquito de relleno en la piernita. Agarren otra motica, hagan esto y ponen en el otro, así ven. Y así van poniéndolo por moticas. Y bueno, rellenen tanto como usted desee. De esta manera, como les estoy explicando, no teman a que luego no entre el tubito de silicona, si va a entrar. Entonces rellenen un poco más, solo un poco, no demasiado, para continuar y hacer la unión de los bracitos. Ya he terminado de rellenar, que les sugiero también con este palito que ya se lo he recomendado en varios vídeos, pues a pesar de no ser una punta muy fina, debido a que es de madera, pues pueden utilizarlo para hacer esto. En el mismo centro pueden ya ir como que marcando dónde vamos a colocar el tubito de silicona, solo marcar. ¿Ven? Es como abrir un agujerito
de entre relleno que se marcará. ¿Ve? Así va pasando como hasta aquí aproximadamente. Ya está. Ahora sí, continuamos con la vuelta 49, que es donde haremos la unión. Y para esta vuelta iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora haremos la unión al primer bracito. Y en el bracito este haremos 10 puntos bajos y lo iniciaremos en el último punto bajo que hicimos al brazo. Ahí introducen el gancho. Sé que será un poquito difícil más si está aprendiendo, pero todo es posible, hágalo con mucha paciencia. Introducen el gancho y harán el primer punto bajo. Uno. Ahora, esta hebrita la irán escondiendo a la misma vez que continúan tejiendo los 10 puntos bajos. 2, 3. Es un modo de asegurarlo. Si les es demasiado difícil, entonces pueden hacerlo con una aguja lanera. Entonces ya llevamos 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Ahora, en el cuerpo haremos 12 puntos bajos. Aquí fue donde hicimos el anterior, aquí. Ahí comenzamos y hacemos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora sí uniremos el segundo bracito de igual manera. Introducen en el último punto bajo que hicieron y ahí comenzarán los 10 puntos bajos de este brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para terminar esta vuelta haremos los 8 puntos que restan en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Entonces, solo por comentarles, 8 puntos bajos más los 4 que hicimos al inicio son los 12 y son los mismos 12 que tenemos en el frente sin contar los 10 de cada brazo, para que sea parejo tanto para el frente como para la espalda. Entonces, en la vuelta 50, que es la que sigue, haremos 2 puntos bajos, una disminución durante 11 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 33 puntos. Estas hebritas que tienen acá las pueden introducir en los brazos para que no les moleste. Entonces comencemos, ponemos el marcador y haremos 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Repetimos. 1, 2 y una disminución, y así comenzará a cerrar este cuerpito. Entonces repetirán 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. Ahora, durante las vueltas 51 y 52 estaremos tejiendo 33 puntos bajos sin aumento ni disminución. Marcamos y comencemos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y la vuelta que sigue. En la vuelta 53 estaremos tejiendo un punto bajo, una disminución durante 11 veces y terminaremos la vuelta con un total de 22 puntos. Entonces comencemos con un punto bajo. Y seguido una disminución. Lo repetiré una vez más. Un punto bajo, una disminución. Y así continuaremos haciendo un punto bajo, una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 54 estaremos tejiendo 22 puntos bajos sin aumento ni disminución. Ponemos el marcador y comencemos. 1, 2, 3, 4. Y así continuaremos haciendo puntos bajos sin aumento ni disminución durante toda la vuelta. Entonces, terminada la vuelta 54, he decidido rellenar, pues ya se va cerrando más el cuerpito. Rellenen los bracitos, apóyense de este palito, vuelvo y les repito. Una vez relleno, pues vayan abriendo su huequito para asegurarse de que luego la silicona pueda entrar. Otra idea también que les doy es que pongan el palito y vayan rellenando con el palito puesto. Vean, por los lados, y así pues les va a ir quedando el agujerito. Ajá. Entonces continuemos. En la vuelta 55 estaremos haciendo 11 disminuciones. Va a ser un poquitín pesado si usted está comenzando, pero vuelvo y le repito, hágalo con mucha paciencia, póngale mucho amor. Entonces pongan su marcador y comiencen a hacer disminuciones.
También no rellenen demasiado porque si no les va a molestar ahora para esta vuelta. Entonces, 1, 2, hagamos otro más. 3. Vean cómo yo estoy agarrando el amigurumi. No es nada en especial. Usted logrará la forma en la que sujetarlo que le sea más cómoda. Pero bueno, para que tenga una idea de cómo lo estoy sujetando yo, mire. ¿Ve? Así, manteniendo una tensión ahora, sujetando el hilo con estos 2 deditos. Es suficiente y levantándolo un poquito. Bien. Entonces así continuarán haciendo disminuciones durante toda esta vuelta, 11 en total. Ahora durante las vueltas 56 y 57 estaremos tejiendo 11 puntos bajos sin aumentos ni disminución y esto es lo que formará nuestro cuellito. Uno, 2, 3 y así continuarán haciendo puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y la vuelta que sigue. Ahora sí, para finalizar el cuellito, haremos la vuelta 58 y comenzaremos haciendo 10 puntos bajos. Colocamos el marcador y 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el último punto bajo que nos queda, ahí haremos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Perdón, es en el mismo lugar. Lo que he querido lograr con hacer este aumento al finalizar esta vuelta es terminar el cuellito con un total de 12 puntos. Pues prefiero trabajar la cabeza con múltiplos de 6. Bueno, ya esto sí es principiante, lo entenderá más adelante. Y sin más, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial, les haya resultado útil y sobre todo lo hayan disfrutado. 1.000.000 de gracias por estar una vez más con nosotros y si es la primera vez que visita nuestro canal y desea continuar viendo nuestros tutoriales, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!